Continuamos con el tema 4, estados financieros, estado de ganancias y pérdidas. Bien, ante todo, hagamos una pequeña recapitulación. Ya hemos terminado de hacer nuestros registros, hemos centralizado, hemos mayorizado, hemos hecho nuestro balance de comprobación y hoy examinamos los estados financieros. En el tema 3 hablamos del balance general, que era un estado financiero donde nos mostraba la situación financiera de la empresa. Bien, ahora nos toca hablar del estado de ganancias y pérdidas. El estado de ganancias y pérdidas nos muestra la información económica de la empresa. Para diferenciar la información económica de la financiera, debemos decir que la económica está referida a la explotación, es decir, a la contrastación de los ingresos versus los gastos, a ver si se ha obtenido algún beneficio o no. En el balance la información era de otra naturaleza. Prácticamente no se repite nada, no tienen, salvo la utilidad, no tiene el balance y el estado financiero un punto en común. Ahora entonces vamos a proceder a hablar un tanto más de lo que es la situación económica de la empresa, recogida desde un estado de ganancias y pérdidas. Bien, un estado de ganancias y pérdidas también se le conoce como estado de rendimientos, porque en él se resume el rendimiento de la inversión o el éxito o el fracaso de los mismos, mediante la comparación de los ingresos y los gastos que han sucedido en un periodo de tiempo determinado. Bien, para nosotros elaborar un estado de ganancias y pérdidas, tenemos que darnos la idea de que un estado de ganancias y pérdidas consiste en la deducción paulatina y ordenada de los principales costos y gastos realizados en un periodo, quitándoselos del total de ingresos recibidos. Es decir, nuestra empresa ha recibido por concepto de ventas a lo largo de todo el periodo 1 millón. Bien, a ese millón recibido nosotros vamos a restarle, deducirle, quitarle, sustraerle todos los gastos y los costos que haya sucedido de manera ordenada. Bien, lo que nos queda al final, eso va a ser nuestra utilidad, si es que hubiera utilidad. Bien, entonces el conjunto de gastos y de costos va a ser digamos, puestos ahí, orientados, de acuerdo también a las especificaciones de las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Tenemos el siguiente cuadro, donde podemos apreciar un solo bloque, un bloque compacto, lleno, de color azul. Ese es el total del monto recibido por ventas en el periodo, y dice ventas brutas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos descuentos o hacemos devoluciones y eso se reduce también. Nosotros tenemos entonces las ventas brutas, que es un conjunto de dinero que ingresa a lo largo de todo el año. Y no podemos decir que todo lo ingresado a lo largo del año es utilidad o es ganancia. En el siguiente gráfico vemos cómo es que se ha dividido el total que habíamos visto, ¿ya? Con todos los gastos y costos que suceden en el periodo hasta llegar a una utilidad, ¿no? Este mismo gráfico, basándonos en esta misma idea, en esta misma concepción, nos va a servir pues como guía, como base para la elaboración de nuestro estado de ganancias y pérdidas. Acá les invito a analizar un poco más este gráfico, porque del mismo modo como a este conjunto de ventas brutas se le ha ido quitando poco a poco los gastos para quedarnos con una utilidad, lo mismo se va a tener que hacer en el estado de ganancias y pérdidas ya bajo un formato definido. Bien, ¿qué información es lo que se muestra a fin de cuentas en un estado de ganancias y pérdidas? También llamado estado de resultados. Se muestra lo siguiente. Primero se va a mostrar los ingresos que la empresa haya tenido de acuerdo a las ventas o sus actividades tanto de bienes como de servicios.
Luego va a haber una disminución en cuanto a ese valor, entendiéndose porque siempre la empresa realiza descuentos o es objeto de devoluciones, ¿no? Entonces no estamos hablando de un ingreso nada más, ¿no? Sino que de ese ingreso en bruto se le va a quitar estos descuentos o se le va a aumentar también algunos cobros relacionados con las ventas, y lo que se va a obtener es las ventas netas. Bien, las ventas netas ya representan nuestro ingreso por ganancias, de manera que no tengamos que estar especificando luego pequeñas variaciones en él, ¿no? Entonces trabajamos en base a las ventas netas. Ahora, ¿qué es lo que se le va a deducir a las ventas netas? Si nosotros, como les dije anteriormente en otros temas, queremos saber cuánto hemos ganado, lo que tenemos que hacer es tomar el total de nuestros ingresos y quitarle la inversión para quedarnos con la ganancia, con la utilidad, con nuestro beneficio económico. Muy bien, en este caso es lo mismo. A lo que obtenemos por ventas netas, lo que le vamos a quitar es el costo de ventas, es decir, de toda esa mercadería que se vendió y por lo cual te han entregado un monto, una parte de ese monto es inversión, es costo. Muy bien, se le resta de las ventas brutas el costo de ventas y lo que te queda es la utilidad bruta. Esta utilidad es la primera gran utilidad que nos sirve de pauta para sacar muchas conclusiones, pero siempre referido a lo que es las ventas en sí, lo que es el giro principal de la actividad. Ya luego vienen lo que se llaman gastos operativos. Los gastos operativos son un conjunto de gastos que la empresa necesita hacer para poder funcionar y para poder vender. El caso de los gastos operativos se dividen en dos, pues, en gastos administrativos y en gastos de ventas. Los gastos administrativos más conocidos son planillas, agua, luz, teléfono, alquiler, guardianía, etcétera, etcétera, cosas por el estilo. Entre tanto que el gasto de ventas está compuesto más comúnmente por comisiones a los vendedores, gastos de comunicaciones para los vendedores, estamos hablando de publicidad, estamos hablando del porcentaje de consumo eléctrico que la oficina de ventas consuma, porque son gastos que se realizan para vender. Entre tanto, los administrativos son gastos que se necesitan realizar para poder operar, para poder funcionar. Bien, la utilidad bruta menos los gastos operativos, que como les dije es la suma tanto de gastos administrativos como de ventas, nos va a dar como resultado la utilidad operativa o resultado de operación. Bien, a este resultado de operación se le va a tener también que agregar y se le va a tener que descontar algunos conceptos. Y cada vez que vamos a ir, avanzando en nuestro estado, vamos a ver que siempre los gastos que se van presentando más cerca a la utilidad, a las ventas netas, tienen que ver más con el giro del negocio, y mientras se van alejando de ese punto, también los gastos van siendo de una naturaleza más diversa, más lejana o más, diferente al concepto primario de ventas de la empresa. ¿Bien? Por ejemplo, acá tenemos ingresos financieros, gastos financieros, ingresos o gastos también extraordinarios. Ya eso no es algo que acontezca pues de una manera continua, de una manera fluida, siempre tiene un lapso de tiempo no frecuente. Bien, entonces si a los gastos operativos le aumentamos y le descontamos este tipo de gastos, lo que nos va a arrojar es el resultado antes de participaciones e impuestos. ¿Por qué se le denomina resultado antes de participaciones e impuestos? Porque esta utilidad que vamos a encontrar es la base imponible para la aplicación de la tasa del impuesto a la renta. Mientras más alta sea nuestra utilidad, más impuesto vamos a pagar. Mientras menos vamos a pagar.
nominalmente, es decir, a nivel de dinero, pero el porcentaje siempre es el mismo, el 30%. Bien, y las veces en los temas anteriores yo les conversaba pues de que la SUNAT nos permite ciertos descuentos para no pagar tanto impuesto. Muy bien, me refería a este conjunto de gastos administrativos, de ventas y de otra naturaleza que se hagan, que estén aceptadas por la administración tributaria. Si nosotros consideramos en estos rubros gastos que no están permitidos o cuyos requisitos no están fielmente cumplidos, entonces ese gasto que estamos nosotros exponiendo acá y que nos va a permitir una menor utilidad para aplicar el impuesto, no se nos va a permitir ponerlo como gasto, sino que tenemos que reponerlo, de manera de que eso que esté como gasto pase como utilidad, nuestra utilidad aumenta y consiguientemente pagamos más impuestos a la renta. Bien, esto es solamente para que ustedes lo conozcan, no es objeto de esta unidad, de este tema, pero vale que ustedes tengan conocimiento del mismo. A este resultado antes de participaciones e impuestos, se le va no solamente a aplicar la tasa del impuesto a la renta, sino también el porcentaje de participación a los trabajadores. ¿Y qué es la participación a los trabajadores? El Estado ha creído conveniente que las empresas que obtengan ganancias y que tengan más de 20 empleados repartan a su vez una parte de esas ganancias entre los trabajadores de esa empresa, por una cuestión pues de incentivarlos, de premiarlos y porque tienen derecho además. Gracias a su esfuerzo la empresa ha obtenido determinadas ganancias y ellos tienen derecho a participar no solamente con sus remuneraciones y sus gratificaciones, sino también a una parte de esa utilidad. Entonces, si a esa utilidad antes de participaciones e impuestos le restamos las participaciones y le restamos los impuestos, lo que obtenemos es el resultado neto, también llamado la utilidad neta. Bien, luego de esta explicación vamos a pasar al ejemplo. El balance de comprobación realizado en el tema número 3, 2, si no me equivoco, hacía mención en las últimas columnas a lo que es los saldos finales de balance general y saldos finales del estado de ganancias y pérdidas por función. Muy bien, el estado de ganancias y pérdidas por función es precisamente el estado que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Y ha sido elaborado siguiendo los resultados obtenidos del balance de comprobación. Bien, acá tenemos en la pantalla, bien, tenemos el formato que la SUNAT nos ha mostrado, aunque aquí lo tenemos solamente mostrando las columnas cuyos saldos tenemos. Realmente el formato es mucho más extenso y no sería muy atractivo ponerlo. Sin embargo, acá tenemos el estado de ganancias y pérdidas para que ustedes lo vean. Primero el encabezado, fíjense bien, el encabezado, luego tenemos la descripción, ventas netas, bien, tenemos el total de ingresos brutos, a esto le restamos el costo de ventas, la inversión realizada para obtener esas ganancias, y tenemos la utilidad bruta. A esta utilidad bruta le vamos a restar los gastos operacionales u operativos, que son de administración y de ventas, y lo que nos va a dar es la utilidad operativa. Bien, la utilidad operativa es 1.340.85 y a continuación vemos que en el rubro de otros ingresos y gastos está vacío porque bueno, no ha habido saldos, no ha habido una utilización en esas cuentas que nos permita mostrar un saldo en el estado financiero. Por último tenemos los resultados antes de participaciones, impuesto a la renta y partidas extraordinarias, que es 1.340,85. Esto desde luego nosotros lo estamos exponiendo hasta este punto. Nosotros si vemos la totalidad del formato, vamos a ver que después de esto están las participaciones a los trabajadores, el impuesto a la renta y la utilidad neta. Pero para llegar a ese punto es preciso que ustedes tengan otro tipo de conocimientos y eso es materia de otro curso. Sin embargo, la utilidad que hemos obtenido aquí
nos va a servir para que nosotros podamos contrastarlo con la utilidad obtenida en el balance y ver cómo es que ambos estados financieros se complementan. Para terminar, les recomiendo, señores estudiantes, que por favor explayen sus conocimientos, no se queden con lo que uno les puede dar humildemente bajo estos medios. Por favor, está la internet a su disposición, están las bibliotecas a su disposición. Ustedes a través de la página web pueden hacerme llegar sus dudas, o a mí o a sus tutores virtuales que tengan, y siempre siempre aspirar a más, siempre tratar de profundizar más del conocimiento que uno aquí les puede haber alcanzado. Jóvenes estudiantes, les agradezco mucho su atención, espero alguna vez tener el gusto de conocerlos en persona y ante todo muchas gracias por su atención.